Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pamela y hoy vamos a hacer nuestra calza base. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en sus países con otro nombre, como por ejemplo leggings, lycras, no sé si tienen otro nombre, pero les dejo acá una imagen de lo que estoy hablando para que sepan qué es lo que vamos a hacer a continuación. Esta base que vamos a hacer ahora les va a servir tanto para hacer largas que lleguen hasta los tobillos, como las que son conocidas como ciclista, biker, o también unos shortcitos muy chiquititos que inclusive los llegan a usar para mallas. Así que quédense ahí que vamos a explicarles cómo pueden hacer estas modificaciones. Antes de arrancar con el molde en sí, lo que vamos a tener que explicar es un paso muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con telas con mucha elasticidad, que es la reducción que se va a contemplar en el molde. ¿Sí? Nosotros tenemos varias medidas de largo y de ancho. ¿Sí? Las medidas de ancho o de contorno son las que van a modificarse. Las medidas de largo no, porque ustedes tengan en cuenta que la tela va a estirar hacia los costados y va a quedar anclada ahí, pero no va a hacer este estiramiento y va a quedar ahí, sino que va a tender a hacer esto, va a tender a encoger. Tengan muy en cuenta esto porque a veces hacen la reducción a todas las medidas y no es así. Solamente hay que hacerlas a las medidas que corresponden a los anchos. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos de telas para que vean cuál es la diferencia de este estiramiento. Antes de arrancar con nuestra calza, lo que vamos a elegir es la tela. La tela va a tener que tener mucha elasticidad, pero dentro de esas telas que tienen lycra o que son completamente de lycra, vamos a encontrar varios estilos. Van a haber unas que sean mucho más gruesas que otras y que permitan estirar mucho más. Por ejemplo, esta es una lycra que se puede usar para malla, pero miren, estiran un montón, ¿sí? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Que nosotros no vamos a tener en cuenta tanto lo que estira en sí, ¿sí? Sino cómo queremos que se vea al final. Porque suele pasar que estas telas al estirarlas tanto se transparentan. Entonces yo por ahí lo que quiero es que estire para que me entre el cuerpo, pero que después vuelva lo más posible a su forma original, ¿sí? Aquí tenemos un retazo de punto roma, ¿sí? También lo suelen usar para hacer calzas y miren, estira, ¿sí? Y ustedes tienen que ir definiendo cuánto es lo que van a estirar. Según eso va a ser el porcentaje de reducción que nosotros vayamos a usar en el molde cuando medimos los anchos, ¿sí? Las medidas horizontales como son el contorno de cadera o inclusive el contorno del tobillo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que nosotros al considerar los estiramientos vamos a pensar cómo va a ir subiendo la tela por el cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto necesita estirar la tela? Por eso siempre se toma como referencia la medida más ancha que suele ser la cadera. Ojo, muy importante que no confundan cadera con largo de tiro. Una vez aclarado este tema de las telas, vamos a empezar a hacer nuestro molde base. Estas son las medidas necesarias. Empezaremos por el contorno de cadera. A esta medida podemos reducirle hasta un 20% en el caso de usar una tela completamente de lycra. También necesitaremos el contorno de cintura. Esta medida es importante para saber cuánto necesitamos de elástico. A partir de aquí, las medidas ya no sufrirán modificaciones, ya que son medidas de largo, como por ejemplo la altura de cadera, la altura del tiro, la altura de rodilla y el largo total de la calza. Ahora a hacer el molde. Primero trazaremos una línea vertical que mida el largo de la calza. En la parte superior dibujaremos la mitad del contorno de cadera, pero antes tendríamos que haber hecho la reducción de esta medida. Por ejemplo, si son 100 centímetros el contorno de cadera, yo le resto el 20%, o sea, 20 centímetros. Por lo tanto, el contorno total sería 80 centímetros. De esos 80 centímetros, yo solamente voy a usar la mitad y voy a distribuirlos en la línea recta.
O sea, usaré 20 centímetros para un lado y 20 centímetros para el otro. Por eso la línea mediría 40 centímetros en total. Después dibujaremos la altura de cadera marcando la misma línea que marcamos en la cintura. De la misma manera marcaremos la altura de tiro. Una vez hecho esto, definiremos cuál será el lado del trasero y del delantero. En la línea de tiro extenderemos en el lado trasero 5,5 centímetros y en el delantero 4 centímetros. Estas medidas pueden servirnos para el talle 40 hasta el 50. En caso de que trabajen con otro talle, les conviene siempre corroborar la medida del recorrido del tiro. De esta manera nos quedaría el trasero y el delantero. Una vez realizado este paso, procederemos a dibujar la botamanga dándole 10 centímetros a cada lado. Ahora procederemos a unir los puntos. De esa manera ya empieza a tener la forma de un molde de calza. En la parte del tiro delantero bajaremos 1 centímetro y en el trasero subiremos 1 centímetro. Y así nos quedará el molde de nuestra calza o legging. Podemos irlo subiendo para que nos quede más corto hasta el largo deseado. Esto solamente cubre una pierna, hay que cortarlo por 2 para que sea completa nuestra calza. Y bueno, hasta acá llegamos con el molde base. En nuestro próximo video vamos a ver un poco sobre cómo cortarlo y cómo confeccionarlo, ¿sí? Así que esta va a ser nuestra primera parte y nos vemos en la segunda parte de nuestro video. Chao.